contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó el fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzarán. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me liberas del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lado de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la Decápolis. Les digo dónde estamos porque hace unos días, cuando leíamos en el capítulo 5
que Jesús fue al territorio de Gerasa y allí se encontró en el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo y que estaba endemoniado. Y después de que Jesús lo liberó de ese tormento, entonces el hombre quiso irse con Jesús cuando a Jesús lo rechazaron. Pero Jesús le dijo que no, que se fuera a su tierra con su gente y que le contara cuánto había hecho Dios por él. Y él se fue y por toda la Decápolis estuvo proclamando la buena noticia. Se convirtió en discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús más bien, y comenzó a pregonar el mensaje. La Decápolis era una especie de frontera oriental del Imperio Romano, formada por 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, 10 ciudades, de las cuales en la actualidad 2 están en territorio del Estado de Israel. Una es Damasco, la capital de Siria, y las otras 9 están en lo que hoy es Jordania. Esto se los estoy explicando para que, yo sé que ustedes estudiaron geografía, para que se ubiquen en el lado oriental del río Jordán, por fuera del territorio judío. Y como para mostrarnos que Jesús está en pleno corazón de la tierra pagana, nos dice que Él se fue de Tiro hasta la Decápolis, atravesando por la Decápolis, no cerca del lago de Galilea, del mar de Galilea, sino atravesando por pleno territorio pagano. O sea, la idea es que nos hagamos nosotros la imagen de que Jesús está en pleno territorio extranjero. Y es justamente, no aparecen los discípulos, fijémonos que no dice que iban, no, es en el verbo en singular, es Él el que va. Y apenas se nos notifica que Él está en territorio pagano, dice que le presentaron, no se dice quién, son estos colaboradores anónimos de Jesús, le presentaron un sordo que era tartamudo. Aquí tenemos 2 problemas. El uno es la incapacidad para oír. El otro es la dificultad para comunicarse. Sordo es que no oye y tartamudo es que habla mal, no se puede comunicar bien. Y entonces le piden que le imponga la mano. Nosotros cuando nos hablan de imponer la mano enseguida pensamos las 2 manos juntas, cruzadas así, y ya, como un gesto, pero no. Esto de imponer la mano implica otra cosa, significa como moldear a la persona de una determinada manera, hacer que la persona se asemeje a Jesús, se parezca a Él. Es eso lo que quiere decir imponer la mano. Pues bien, Jesús nos dice el evangelista que lo llevó aparte, y ese aparte ya nos da una pista, porque aparte es el lugar donde Jesús siempre lleva a sus discípulos, los de origen judío,
para explicarles las cosas que ellos no entienden. Y además dice que lo apartó de la multitud. Y la multitud es el grupo de seguidores de Jesús que no tiene problema, que lo sigue tranquilamente. Y luego presenta dos acciones de Jesús que son muy expresivas. La primera nos resulta más fácil de comprender. Le metió los dedos en los oídos, como quien dice, perforando la sordera. Le metió los dedos en los oídos y dice que con la saliva le tocó la lengua. Esto sí necesitamos entenderlo porque nosotros no captamos espontáneamente el sentido de esto. Era que en aquella cultura se pensaba que la saliva era aliento condensado, y aliento es la respiración, el alma, el espíritu de la persona. Entonces, que Jesús le toque con su saliva la lengua es como indicando que le transmite su espíritu. Y entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, la perforación con el dedo. Podía haber sido con un pedazo de palo. ¿Por qué con el dedo? Porque el dedo de Jesús es el dedo de Dios. Y el dedo de Dios había sido lo que los magos en Egipto reconocieron que tenía Moisés y que vencía el prejuicio supersticioso que ellos tenían. Pero al mismo tiempo, esa acción liberadora de Dios a través de Moisés se encontró con la resistencia del faraón. De todos modos, Jesús está manifestando con esa perforación simbólica de los oídos, está manifestando una acción liberadora como la del Éxodo. Y luego dice que era tartamudo y por eso con la saliva le tocó la lengua. Tartamudo es una expresión, una palabra que se encuentra solamente una vez en el Antiguo Testamento, justamente en el capítulo 35 del profeta Isaías, cuando él se refiere a la salida de los que estaban cautivos en Babilonia y los iba a traer el Señor a su país. La lengua del tartamudo cantará. Eso entraña entonces otra referencia al Éxodo, esta vez no al de Egipto, sino al de Babilonia, para venir a su patria. En definitiva, se está mostrando la obra liberadora y salvadora de Dios a través de Jesús, con esos dos gestos, la perforación simbólica de los oídos y la unción con saliva de la lengua del tartamudo. Y entonces estas dos referencias nos orientan nuevamente al pueblo de Israel, que fue el que se benefició de la salida de Egipto y el que se benefició del regreso de Babilonia. Como para completar, Jesús le habla en arameo, Efetá, que quiere decir ábrete del todo. Si le habla en arameo, entonces no es una persona de la Decápolis, porque en la Decápolis se hablaba griego. Le está hablando a alguien que es de su propio país. Vayamos juntando esas pistas. Y dice que al momento, enseguida, se le abrieron los oídos. Pongamos atención a una cosa, porque a veces los detalles se nos pueden pasar inadvertidos. Jesús
con la palabra aramea que pronunció y que el evangelista nos traduce, dijo, ábrete del todo. Pero luego, cuando el sordo se le abre el oído, solamente dice que se le abrió, no dice que se le abrió del todo. Importante tener eso en cuenta. Se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. O sea, hablaba rectamente, dice el Evangelio. Esto implica entonces que este hombre, al poder oír, aun cuando no tenga una escucha total, no se ha abierto totalmente. Recordemos el endurecimiento del faraón. No se ha abierto totalmente. Sin embargo, escucha lo suficiente como para poder hablar rectamente. Es decir, si Jesús con su saliva le puso su espíritu, lo que quiere indicarnos es que Jesús le infundió espíritu de profecía, espíritu profético, para que él transmita el mensaje de Jesús, que era el que no podía transmitir porque tenía un problema de oído. No quería oír, y al no querer oír no podía asimilar el mensaje, y por eso no lo podía transmitir. Por eso es por lo que le piden a Jesús que le ponga la mano. Hasta ese momento se ha verificado un hecho. Luego dice que Jesús se dirigió a los que le habían traído el sordo tartamudo y les dijo que no le dijeran eso a nadie. Pero ellos lo proclamaban a todo pulmón. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a quitar el paño y a llamar las cosas por su nombre. Más adelante se va a decir que Jesús hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Notamos que ahora se habla en plural, los sordos y los tartamudos. Y resulta que apenas había uno. Ese uno representa a un grupo, y ese grupo al que Jesús le ha hablado en arameo no puede ser otro que el grupo de los discípulos. Ese sordo tartamudo representa al grupo de los discípulos, y Jesús los conoce muy bien. Él sabe que esta apertura de oídos y esta transmisión recta del mensaje es momentánea. Por eso les dice a sus otros seguidores, no lo den por hecho todavía, no se lo digan a nadie. Pero ellos, como viven otra experiencia, como han sentido que cuando el Señor actuó en ellos se produjo un cambio definitivo, ellos suponen que así se está dando en los discípulos. No comprenden que los discípulos tienen una resistencia muy fuerte, que era lo que decíamos ayer, la educación y la cultura. La educación familiar e institucional en la familia y en la sinagoga, y también la cultura con las costumbres, las tradiciones, las leyes, todo eso condicionaba mucho a los discípulos de origen judío, y por eso es que ellos son tan tardos en reaccionar y tan inciertos. Jesús se da cuenta de eso
y por eso les advierte a los otros, no se alegren de a mucho, pero ellos están entusiasmados. Y por último comparan lo que Jesús está haciendo con la obra creadora de Dios. ¡Qué bien lo hace todo! Recordemos que en estos días estábamos leyendo el relato de la creación y al final, cuando Dios crea el ser humano, dice, y vio Dios que todo era muy bueno. Es decir, la obra de Dios es perfecta, muy bien. Pero nosotros, los seres humanos, podemos frustrar esa obra de Dios. Nos preguntamos, pero bueno, y entonces si el evangelista lo que quería decir era eso, ¿por qué no lo dijo así? Porque así como él lo expresa, el relato se conserva con una sugerencia simbólica que tiene validez en todas las épocas. Pensemos una cosa que tiene que ver con nuestra época. Hoy hay mucha gente que tiene dificultad para oír el mensaje de Dios. Y por eso tiene dificultad para transmitir el auténtico mensaje de Dios. Oímos hablar de que la pandemia es un castigo de Dios, de que hay que someterse a disciplinas rigurosas para que Dios nos escuche y al fin se compadezca. Y uno ve que los oídos están abiertos para unas noticias, pero están cerrados a la buena noticia. Y esto no solamente en el plano religioso. Vaya a las redes sociales y usted encuentra donde se despotrica de todo y cómo la gente tranquilamente se traga todo lo que no conviene y en cambio lo que podría iluminarle la vida, sospechan de eso y no lo aceptan, se resisten. Este relato sigue teniendo validez así tal cual como está, porque nos está mostrando que no se trata de una sordera por problemas auditivos, ni se trata de una tartamudez por problemas disléxicos. Se trata de una sordera y una tartamudez voluntarias. Y esa es la enfermedad más difícil, porque ésta se puede curar por un tiempo y volver otra vez. Somos testigos de eso. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto no voy a volver a repetir chismes y cuentos? Y cuando uno se viene a dar cuenta, ya está repitiendo chismes y cuentos de los demás. Por eso dice Jesús, no se alegren de mucho, no lo den por hecho. Él conoce a sus discípulos y sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano. Ahora el Señor viene hasta nosotros y nos impone las manos, porque lo que hemos dicho en otras oportunidades necesitamos recordarlo. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, no transformamos a Cristo en nosotros, sino que Él nos configura con Él, nos impone las manos, nos hace semejantes a Él, en la medida en que nosotros nos abramos del todo.